Bueno, pues regresamos aquí, también opinamos en vivo, estamos totalmente en vivo, son las 6 de la tarde con 28 minutos en el tiempo del centro del país. Está en la línea telefónica y le agradezco enormemente que nos acompañe aquí en esa transmisión especial el doctor Jaime Cárdenas, quien es candidato de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y aparte es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gusto de saludarlos, es un placer estar con ustedes después de este proceso electoral tan lleno de conflictos, ¿no?, en toda la República. Sin duda, doctor. Bueno, ya nos dijo ahorita y antes de entrar al aire, de irregularidades, hemos visto cómo ha habido la compra de votos muy famosa, el mapacheo, en fin, una cuestión que se da en unas elecciones como estas. Yo le preguntaría, mejor es un poco compleja la pregunta, pero ¿qué cree que detone que este sistema político tenga que optar estas medidas lamentables para poder ganar una elección los partidos? ¿Por qué utilizan esta forma? Pues yo creo que es la desesperación. Todo el sistema político mexicano está construido con una gran simulación. Nuestra transición a la democracia se extravió en algún momento. Yo creo que se extravió después del triunfo de Fox, que no se supieron realizar los cambios políticos, democráticos, me refiero a la clase política, no supo realizar los cambios democráticos que el país requería. Y vemos cómo después del año 2003, a partir del año 2006, el sistema electoral y político ha ido empeorando, ¿no? Cada vez son mayores las irregularidades. Todos recordamos, por ejemplo, en el 2015, las irregularidades del Partido Verde Ecologista de México, que fueron sancionadas tibiamente por las autoridades electorales y que no implicaron la nulidad de las votaciones o de las elecciones en algunos distritos electorales. En este proceso electoral del 2006 observamos también cómo en muchos estados de la República, por ejemplo Zacatecas, ¿no?, veíamos que hubo un enfrentamiento en Fresnillo y el presidente del Instituto Electoral de Zacatecas comparece ante los medios de difusión y dice que el Estado está totalmente en calma y que el proceso y la jornada marchan con regularidad, cuando hubo 4 heridos en Fresnillo, Zacatecas. También observamos los problemas en el estado de Oaxaca, en donde hubo gran violencia, ¿no? Hubo gran violencia en algunos municipios, robo de urnas, quema de urnas, y las autoridades electorales pues no han sancionado los hechos. Y yo creo que en toda la República observamos el mismo patrón de compra de votos. Hace unos días apareció en la prensa nacional, no sé si pueda decir en el periódico. Adelante, dígalo. En algunos periódicos como El Financiero, por ejemplo, la cantidad de recursos de millones de pesos en efectivo que aumenta el incremento, el uso del efectivo en los procesos, en las campañas electorales. Sí, hay más dinero en efectivo en las campañas electorales que en otras etapas durante el año. ¿Eso qué significa? ¿Para qué son tantos recursos en efectivo durante los periodos electorales? Pues evidentemente para comprar votos, para coaccionar votos. Entonces sí hay un problema serio en el sistema electoral mexicano que no quiere ser apreciado así por las autoridades electorales y por los principales partidos políticos, que se resisten a admitir que el sistema electoral mexicano cada vez conduce o se conduce hacia fases o etapas de mérito en lugar de consolidación, en lugar de su crecimiento. Vamos hacia atrás en el sistema electoral de México. Doctor Jaime Cárdenas, como decíamos al inicio de esta entrevista, pues usted es candidato de Morena aquí a la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, pues hemos seguido aquí el tema de la Asamblea Constituyente, pero en el tema de estas campañas que hubo en
en estas semanas, pues bueno, hubo de todo. Hubo igual de todo, reparto de tinacos por el PRD en Coyoacán. Y me gustaría conocer usted como candidato, pues bueno, ¿cómo calificaría la campaña de Morena en ese sentido, en las propuestas que le hizo a la gente, ya que podemos hacer este balance? Y también conocer, bueno, pues, ¿usted cómo ve, ya que todavía no salen los resultados, pero los analistas y las encuestas que se realizaron anteriormente habla que Morena tendrá un peso significativo aquí en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo ve todo esto, doctor? Bueno, en el caso de la ciudad es verdad, yo creo que las tendencias son favorables a Morena, aunque hay que esperar los resultados electorales oficiales, o por lo menos conocer los conteos rápidos o el resultado del programa de resultados preliminares, para tener una idea más clara de cuál será la fuerza electoral de Morena. Pero efectivamente hubo muchas cosas indebidas. El DF no escapa, o la Ciudad de México no escapa al patrón nacional. Observamos en muchas delegaciones, como tú lo dices, la compra de votos, la entrega de tinacos, de despensas, de pinturas, de impermeabilizantes, en fin, ¿no? Y también observamos cómo las autoridades electorales, por ejemplo, la sala especializada del Tribunal Electoral, por los casos de la delegación Coyoacán, absolvió al PRD cuando, bueno, quedó en evidencia cómo se entregaban los tinacos en la madrugada, y en fin, todos esos hechos no fueron sancionados por las autoridades electorales, en este caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces creo que fue una elección bastante sucia también, la elección de la Ciudad de México en muchas delegaciones, principalmente por actos imputables al gobierno de la ciudad y al Partido de la Revolución Democrática. Doctor Jaime, como decíamos aquí, pues Morena aquí en la Ciudad de México, pues tanto las encuestas y se vio en la elección pasada, pues tendrá o tendrá un papel importante aquí en la Ciudad de México. Pero me gustaría conocer su opinión porque considero que es importante, pero en estados como Veracruz o Zacatecas, pues también ahí se ve una posibilidad, en el caso de Veracruz con Cuitlava García y Zacatecas con David Monreal. ¿Cómo ha sido, doctor, que en esos estados y en otros más Morena esté creciendo como en la Ciudad de México en tan poco tiempo? Pues yo creo que es por hay una postura de parte de la sociedad o de muchos sectores de la sociedad que ven en Morena una esperanza de cambio, que encuentran en Morena autenticidad, que no observan, que no ven en los demás partidos políticos, que la propuesta de Morena pues es una propuesta que atiende los problemas de la gente, ¿no? Morena, por ejemplo, en el caso de la ciudad y en el caso de Veracruz o de Zacatecas y de toda la República, pues está muy preocupada por el tema de los ninis, de cómo más de 7 millones de jóvenes en el país no tienen acceso a la educación superior ni al trabajo. Entonces, Morena ha insistido en que la educación pública debe ser obligatoria, debe ser gratuita, hasta el nivel de posgrado. También, por ejemplo, ha insistido en fomentar la economía social solidaria, es decir, la creación de cooperativas y estimular el gasto público para promover el empleo a favor de los jóvenes. Entonces hay propuestas que se anclan en la realidad y la sociedad observa pues de buena manera ese tipo de mensaje de parte de Morena. También es muy importante en Morena su propuesta hacia gobiernos mucho más austeros, donde los altos funcionarios públicos de los tres niveles del gobierno, federal, estatal y municipal, pues perciban menos ingresos, que no tengan los privilegios que ahora tienen. La propuesta en la que insiste machaconamente y con razón Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción, cómo separar al vigilante del vigilado, es decir, que las autoridades fiscalizadoras del país no dependan
de las autoridades a las que van a fiscalizar. Pongo el ejemplo del secretario de la Función Pública federal, que se encargó de auditar y encargarse del procedimiento de responsabilidad por la compra de la Casa Blanca, y pues era evidente que ese procedimiento no iba a conducir a nada, porque ese funcionario fue designado por el presidente de la República, a quien estaba investigando. Entonces, en Morena, el discurso anticorrupción y la propuesta anticorrupción que hacemos para separar las funciones de las autoridades fiscalizadoras de las autoridades a las que se va a auditar, pues es, yo creo que importante, que es el discurso anticorrupción, el discurso de la austeridad republicana que promueve Morena, el discurso a favor del empleo y de la educación de los jóvenes también es importante. Entonces yo creo que eso explica, además desde luego del liderazgo y de la confianza que despierta en millones de mexicanos la figura, la presencia, el mensaje de López Obrador, pues todo eso contribuye a que Morena tenga los resultados que ahora ha obtenido en este proceso electoral del 2016. Me gustaría preguntarle, sé que también pues lo van a buscar todos los medios, sé que va a estar al rato en CNN y le agradezco enormemente que haya estado aquí, pero sí me gustaría preguntarle dos cuestiones que me parecen fundamentales. La primera, muchos afirman que esta elección pues es como un adelanto, o es como lo que va a pasar en el 2018 en las elecciones presidenciales. Y yo me gustaría conocer su opinión, pues sí podríamos considerarlo como un adelanto, como un posible escenario que se dé en el 18. Y la otra que me parece fundamental, saber, bueno, usted y Morena han hablado de democracia, ha dicho que la transición a la democracia, bueno, pues quién sabe dónde anda. ¿Cómo Morena y cuál será el reto de Morena, pues, de ser mayoría en el constituyente, que ya veremos qué dice en la jornada electoral, qué dicen los resultados? ¿Cuál será el reto ahí de Morena de consolidar esa democracia? Y también cuál será el reto de la ciudadanía en este proceso sin duda fundamental que tiene como una nueva constitución. Sí, yo creo que en el caso de la Ciudad de México habrá que ver, te digo, los resultados. Sí. Yo, por ejemplo, no Morena, estoy hablando por mí mismo, veo con mucha preocupación la escasa participación que hubo en la Ciudad de México. Todavía no conozco los porcentajes de participación, pero no creo que superen el 30% de participación. Yo cuando fui a votar muy temprano, claro, eran a las 11 de la mañana, en mi casilla, donde hay 750 electores, habían votado aproximadamente 30 personas. Entonces estamos hablando de un porcentaje de participación muy pequeño. Ahí yo creo que eso es, ese hecho, pues habla de la responsabilidad, por una parte, de las autoridades electorales, pero también de parte de todos los partidos, incluyendo a Morena, que no supimos comunicar a los ciudadanos la importancia del constituyente, que tiene la trascendencia que tendrá la elaboración de un texto constitucional para la ciudad, que será el primer texto constitucional que regirá la vida, pues, de más de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México. Pero entonces ahí hay un problema con la participación. Ese problema seguramente tiene su origen en la manera tan tramposa en que se diseñó la reforma política de la Ciudad de México, porque como tú sabes, sí, de los 100 diputados y diputadas constituyentes, solamente los ciudadanos van a elegir el 60%, porque 40 de ellos ya fueron designados o van a ser designados. Una parte ya fue designada por la Cámara de Diputados, 14 por los senadores, 6 por el presidente de la República y 6 por el jefe de gobierno. Este hecho, estos 40 designados, este diseño es totalmente anticonstitucional y antidemocrático, y creo que es poco legítimo desde un punto de vista democrático. Tal vez en el caso de la ciudad expliquemos la baja participación por esta trampa o este acuerdo mañoso, mafioso de origen, que da lugar al constituyente de la Ciudad de México.
que fue un pacto, como todos sabemos, entre el PRI y el PRD, entre el PRI y el gobierno de Mancera, para que los ciudadanos de la ciudad no eligieran al 100% de los constituyentes, sino solamente al 60% de ellos. Entonces, este es un hecho que hay que valorar. Tú dices, el proceso electoral del 2016 puede ser un ensayo para el 2018, pues yo creo que hay que esperar, te digo, los resultados en todo el país, incluyendo los de la ciudad, analizar esos resultados, analizar la actuación de las autoridades electorales, y seguramente estaremos hablando, vas a ver, eso te lo puedo asegurar, en algunas semanas, en algunos meses, de una nueva reforma electoral, porque todos vimos cómo el sistema electoral quedó superado por los acontecimientos, no supo enfrentar el sistema electoral del país, tantas irregularidades, tanta compra del voto. En cuanto al papel del constituyente, y dependiendo de los resultados definitivos, pues yo creo que si las fuerzas como Morena tienen mayoría en el Congreso Constituyente de la ciudad, pues puede haber cambios importantes a favor de los derechos de los ciudadanos y a favor de la democratización de la ciudad, pero hay que esperar a los resultados para saber hasta dónde puede llegar este constituyente. Este constituyente de la ciudad puede hacer realmente aprobar modificaciones y cambios muy importantes, muy de trascendencia, de gran avance político, social, económico para la ciudad, pero si las fuerzas retrógradas y las fuerzas tradicionales del statu quo mantienen el control del constituyente, pues es difícil que tengamos una constitución de avanzada. Entonces mucho va a depender de qué fuerza política es la que predomina en el constituyente de la ciudad. Como tú sabes, de entrada, el PRI de regalo ya tiene 20 constituyentes, porque tiene la mitad de senadores, casi la mitad de diputados, más los 6 que va a proponer el presidente de la República. Eso le da 20 diputados constituyentes que no se ganó en las urnas, más los que sume en las urnas, hará al PRI, que en la Ciudad de México es la cuarta fuerza electoral, le va a dar una posición de sobrerepresentación que no le correspondía, ¿no? Y el PRI desde luego no está a favor de los cambios democráticos de fondo, porque la Ciudad de México es una caja de resonancia para toda la República. Entonces, si aquí se aprueban reformas de avanzada, pues eso puede ser reclamado en otros estados de la República, y los de Jalisco pueden decir, bueno, ¿por qué no tenemos esta institución que tienen los de la Ciudad de México, o los de Nuevo León, o los de Coahuila, etcétera? Entonces, por eso yo sería prudente, ¿no? Desde luego Morena va a jugar un papel cercano a los ciudadanos, de vanguardia, un papel a favor de la democratización, a favor de los derechos humanos, pero todo va a depender de la correlación de fuerzas al interior del Congreso Constituyente de la ciudad. Doctor Jaime Cárdenas, yo le agradezco enormemente que haya estado aquí. No terminemos con la comunicación, sigamos en contacto sobre todo este proceso, y pues sí, ya como un mensaje pues a quien votó por Morena, pues ¿qué les diría a quien votó, o también con quienes no votaron por usted, por Morena? ¿Qué les diría? Los que votaron por Morena, agradecerles el voto, y a los que no votaron por Morena, que también tengan en cuenta el trabajo del constituyente, que durante el constituyente se va a ver qué partido, qué movimiento social, qué candidatos van a estar cerca de las personas, de la gente, y qué partidos y qué candidatos no estarán cerca de la gente. Y yo puedo asegurar que los diputados de Morena en el constituyente defenderán las causas sociales, las causas de las personas, lucharán por una sociedad más incluyente, más igualitaria, más democrática, y no creo que las demás fuerzas políticas que estén en el constituyente tengan las propuestas ni tengan el espíritu vanguardista que va a tener Morena en el constituyente de la ciudad. Pues sin duda será importante seguir de cerca todo este proceso. Doctor, yo le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada en un momento que sé que para usted y para Morena es relevante y crucial por los resultados y por todo lo que conlleva este proceso. Doctor, gracias por estar aquí en También Opinamos.
Muy amable, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Pues bueno, ahí escucharon al doctor Jaime Cárdenas. Gracias, doctor. Estaremos a la orden y estaremos escuchando pues sobre todas estas propuestas, sobre todas estas acciones que tendrá Morena y los demás partidos. Regresamos después de esta pausa.